Gloria a Dios. Ay, Padre Celestial. Vamos a ver cuáles son los valientes, cuáles son los que se mantienen firmes en la presencia de Dios. Por un lado la ley y por otro lado el teléfono. Bendito sea Dios. Ay, Padre Santo, déjeme ver. Bueno, avanzaron unos minutitos. Ay, 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 eso demuestra la fidelidad de ustedes, no hacia Juan, sino hacia Dios, la fidelidad nuestra. Gracias, mis hermanos. Váyanse conectando e inviten de una vez a sus contactos. Vamos a, levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. No se nos puede olvidar que esa lectura del profeta Isaías, en el capítulo 60, estoy confirmando del 1 al 2, se proclama cada 6 de enero, que es el día de la Epifanía, la manifestación del Señor. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Sigue diciendo, mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé y sobre ti apareció su gloria. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Nosotros somos esos bautizados de Dios, esos hijos de Dios, con una, diríamos, con una luz del Espíritu Santo que no se apaga nunca. Aunque se vea que hay tiniebla en este mundo, aunque se vea que hay oscuridad, nosotros somos ese levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea, ese alboreal, esa alba, ese sol que se levanta, ese sol naciente que es nuestro Señor Jesucristo. Así que para adelante, mis hermanos y hermanas. El otro video, démoslo por concluido en esa parte, lo borré también. Decía que vamos a hacer una oración de muy pocas palabras, pero muy profunda. Y es una oración que estaba yo diciendo ahorita que investigué porque dice que nadie da de lo que no tiene. Y para nosotros, para usted y yo hablar de Dios, tenemos que llenarnos de Cristo, tenemos que llenarnos de la palabra. Entonces, investigando sobre esta oración, me llama la atención que no hay un autor, diríamos, totalmente, que su origen viene de esa oración, viene totalmente de él, como que hay no una confusión, sino como que no hay una claridad de a quién se le atribuye esta oración. Y le comparto esto porque todavía me llama más la atención. ¿Por qué? Porque me da a entender que esta palabra que nosotros vamos a hacer nuestra en oración, vienen totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Toda palabra, dice en la carta a Timoteo, que toda palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, es inspirada por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero no queremos decir que fue Pedro que habló, que fue Juan, que fue Mateo. Ellos, instrumento del Espíritu Santo, instrumento de Dios, testigo de Cristo, para tener esa autoridad de hablar de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Nos llenamos de esa presencia de Dios, nos guiamos a través del Espíritu Santo, el magisterio. Entonces entramos en esa parte de ser esa gloria de Dios también, llevando la buena nueva, la palabra de esperanza, la palabra de amor. Entonces esta oración se le atribuye, digo así, a San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque San Ignacio de Loyola la coloca en los inicios de sus ejercicios espirituales. Vuelvo y les reitero, desde el siglo XIV se habla del origen de esta oración, pero no hay un autor que diría que está señalado totalmente a él. Por eso hice referencia de eso. Y te voy a pedir en el nombre de Jesús, como decía ahorita, que controlemos la loca de la casa. Y cuando digo la loca de la casa, entendamos que esto lo usa Santa Teresita del Niño Jesús para decirnos que nuestra mente, mientras nosotros queremos conectarnos y tener esa intimidad con Dios, ella lo que hace es que nos pone a volar por diferentes situaciones y mayormente lo que hace es que exterioriza nuestra comunión con Dios, exterioriza nuestra oración, lo que sabemos que no es favorable. Y de eso va a hablar el mensaje de hoy que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer esta oración como toda oración de un cristiano, con la señal de la cruz y clamando y exaltando y nombrando ese nombre, ese misterio central de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese espacio de tu mente, vacíalo y llénalo de ese misterio de Dios en tu vida. No sé con qué tú te identificas en tu momento de oración, en qué parte, dónde te ubica. De pronto mi persona, ¿no? Sería ese Barrabás que al lado de Jesús, reconociéndose pecador, reconociéndose que no tengo con qué pagar esa deuda, porque a Barrabás se le había sentenciado a muerte. Sin embargo, Jesús es canjeado por Barrabás. Yo en este momento de esta oración me voy a ubicar en ese momento, no como una imaginación, sino como una convicción de que yo he sido muchas veces ese Barrabás por el que con mi vida, con mi manera de obrar, de pronto he dicho crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero al bajar las escaleras del pretorio, donde Pilato interroga a Jesús, entonces puedo voltearme y dejarme tocar por esa mirada llena de amor de Jesús. Un Jesús que me dice, vete en paz, yo conozco tu flaqueza, yo sé que tú has pecado mucho contra mí, pero este es el momento de que tú mires hacia atrás para mirarme, pero que esa mirada jamás vuelva a ver hacia atrás, sino que me miren en un Jesús resucitado, en un Jesús que resucitó al tercer día por ti. Entonces a eso me refiero cuando le digo que entremos en ese misterio de fe para la oración. De pronto somos ese Zaqueo, que hay obstáculos de la vida que no nos permiten encontrarnos realmente con Jesús, y tenemos que ir quitando esos obstáculos, pero al mismo tiempo vemos un árbol que nos representa esa presencia de Dios, ese árbol verde, ya no un árbol seco, un árbol de esperanza, y subimos ese árbol y escuchamos la voz de Jesús que nos menciona nuestro nombre y nos llama y se baja, ven, Juan, Dilberto, Awanda, baja, Julio, ven, baja, que estar en tu casa. Hoy me quiero quedar contigo y me quiero quedar para siempre. A eso me refiero cuando San Ignacio de Loyola nos invita a que utilicemos nuestra mente como convicción de fe para tener un encuentro real con Dios en la oración. Porque eso es la oración. En la oración nosotros hablamos con Dios. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, Dios nos habla. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Inclinen su rostro, bajen su cabeza, lo mismo, sí, pero que me refiero que sea el corazón que se incline, que sea el corazón que se postre ante Dios, y llevemos todas nuestras inquietudes, toda nuestra flaqueza, nuestras preguntas, y depositémoslos a los pies de la cruz del Calvario de Jesús, para que cada gota de sangre que se derrama en ese sufrimiento, en esa pasión de Jesús, lave nuestra vida, purifique nuestra mente, todo nuestro ser, y entremos en esa comunión de esa oración del alma de Cristo. Vamos a vivirla, hermano y hermana. Vamos a vivir esta oración, vivirla. Vamos a esa palabra de Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 9. Te salvarás si confiesas con tus labios y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Confesar, creer. Profesar, creer. Lo que digan nuestros labios se conecta con nuestra mente, y nuestra mente y nuestros labios se conecta con ese corazón de Dios, con nuestro corazón. Repitan conmigo, no lo que yo digo, sino lo que tú vivas, lo que tú vives y lo que tú crees. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Digan amén. Que se escuche ese amén ahí, que se escuche en la casa, que lo escuchen los vecinos que están al lado y los que van por fuera también. Alabado sea el Señor. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Decía también que esa palabra de Dios, el profeta Isaías, en el capítulo 60, pero estoy leyendo el 1 y el 2, proclamando el 1 y el 2, tenemos que nosotros tener esta convicción de que esta oración se proclama todos los
6 de enero, lo que conocemos como el día en la liturgia, en el calendario litúrgico, la Epifanía. Epifanía que viene de manifestación, esa manifestación de Dios a todos los pueblos, porque aquellos magos de Oriente cruzan todo el hemisferio para encontrarse con aquel Dios hombre, con Jesucristo nuestro Señor, ya no solamente de los judíos, sino de todo aquello nosotros, el pueblo de Israel, aquellos que hemos sido bautizados con ese Pentecostés, diferentes regiones, diferentes lenguas, pero un solo idioma, el idioma del Espíritu Santo que nos manifiesta y nos habla de esa gloria de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Así que levántate, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Y nuestra vida muchas veces parecería un arbusto seco. Yo lo digo por mí y puedo hacer una comparación con ustedes, no porque lo vean ese aspecto, pero como persona de fe sabemos, hermano, que eso es la fe. La fe no es evitarnos la situación, la fe no es evitarnos la dificultad, sino la certeza de aferrarse a lo que se espera, esa resurrección, esa vida eterna. Pero es una espera que comienza, que comenzó y que se ha realizado en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que vivir eso, tenemos que vivir porque aquel arbusto seco, aquella zarza que ni fruto, ni sombra, una rama seca, parecía un arbusto seco, es donde se manifiesta esa presencia de Dios en el Sinaí a Moisés. Entonces, aunque nuestra vida muchas veces parezca ese arbusto seco, que nosotros pensemos que es así, no es así. Hay un resplandor de la gloria de Dios. Y no podemos ser esa lámpara con un pabilo humeante, porque el humo ciega. El humo provoca una reacción incómoda al ser. Entonces tenemos que ser esa lámpara encendida. Esa lámpara que el mismo Jesús encendió en el bautismo por obra y gracia del Espíritu Santo como regalo de Dios Padre. Ese Jesús que en Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que camina conmigo, el que camina en mí, no caminará en tinieblas, sino que caminará en la luz, caminará en esa luz. Entonces voy a darle lectura un poquito a este pasaje bíblico que es para ti, para mí, un levantarse, levántate y brilla, Jerusalén, que ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti, mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé y sobre ti apareció su gloria. Eso está en Isaías 60. Y yo solamente proclamé del 1 al 2. ¿Ok? ¿Cuál es el tema que Dios tiene para nosotros en este rinconcito de bendiciones hoy? Tema maravilloso, porque si nosotros nos dejamos sorprender por Dios, Dios siempre nos sorprende. Dios siempre nos sorprende. Yo he escuchado mucha gente que dicen: Dios a mí no me habla. ¿Por qué será que Dios a mí no me habla? Bueno, hay que ver de qué manera queremos escuchar a Dios. Hay que ver qué queremos escuchar de Dios, pero Dios siempre nos habla. Y un ejemplo de eso es que en este amanecer, en el día de hoy, Dios nos habló. Cuando ese ángel de Dios viene y pone la luz en nuestra ventana de un nuevo amanecer, Dios nos está hablando. Porque no podemos, por más que usted y yo tengamos, por más bienes que nosotros consigamos, aún con el universo completo, no podemos agregar un segundo más a nuestra existencia. Lo que quiere decir que es la voz de Dios que nos dice: levántate tú que duermes, despierta de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Que nos dice Efesios también, Pablo a los Efesios, pero nos lo dice a ti, a mí: levántate, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Hermano, no es... Hay muchas personas que creen que los muertos solamente están en el cementerio, y no es así. En el cementerio hay muchos cuerpos que están descansando, pero que su alma está más viva que muchas almas que están caminando en esta tierra, en este mundo. Porque ¿cuál es la vida? La vida es caminar en esa verdad que es Jesucristo. La vida es caminar en esa esperanza que es nuestro Señor. Por eso el tema que Dios ha tomado para ti y para mí hoy es un tema muy, muy interesante. ¿Por qué lo llamo interesante? Porque estamos viviendo unos momentos, unos tiempos de la creación, de las señales de los tiempos, de lo que nos habla la palabra, de lo que nos habla la progresión, el proyecto de la economía de salvación de Dios. Y no estoy entrando en una profecía de que dando fecha porque se va a acabar el mundo, no, sino que hay una reacción en nuestra razón, en nuestra humanidad, que queda muy limitada. Y lo sabemos, hermano. Hemos visto potencia, hemos visto
líderes que antes erguían los hombros y lo veían ustedes que hablaban y se arreglaban su corbata delante de la nación que dirigen. Sin embargo, estoy hablando de una dirección humanamente hablando, porque sabemos que quien nos dirige a los hijos e hijas de Dios es el Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta que tuvieron que bajar los hombros porque hay un confinamiento y un reabrir, y que si abrimos y que si no abrimos y que lo que va a pasar, y que entonces se suman unas violencias, se suman unos disturbios. Pero eso no es para que el cristiano se haga indiferente a esto, pero el plan de Dios está por encima de todo esto. El plan de Dios. Y vamos a ver cómo Dios nos ilumina con su palabra. Que eso tenemos que tenerlo claro, hermano y hermana. Si tú y yo hacemos preguntas, no le preguntemos a Dios por qué, preguntémosle para qué. Porque todo sucede en tu vida y en mi vida y en todo aquel hijo de Dios, en todo aquel ser que ama a Dios, para bien, aunque no lo entendamos. Miren el tema de hoy. Estamos tomados de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú, con tilde, a usted y a mí, dice Jesús a través del Evangelio según San Mateo. Pero tú, cuando reces, cuando ores, entra en tu pieza. Aquí dice pieza, pero es diferente traducción, pero tiene la misma analogía. A veces dice entra en tu habitación, entra en tu aposento. Seguimos. Cierra la puerta. Oiga, cierre la puerta. Y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Miren la riqueza inagotable. Esta palabra no se agota. Por más que usted y yo la profundicemos. Esa es la grandeza también de nuestro Señor. El que busca encuentra. El que toca se le abre. Y al que llama se le responde. El que busca encuentra. Y encontrando sigue buscando, porque siempre encontrará. Y cada vez que toca se le abre. Y cada vez que llama se le responde. Porque Jesús es la puerta por donde entramos usted y yo. Recuérdense que hablamos anteriormente de esto en otro capítulo de Rinconcito de Bendiciones, en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que entra por mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. Pero tú cuando reces, tú cuando ores, entra en tu pieza, entra en tu habitación, entra en tu cuarto. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Que Dios está buscando en este mundo, en cada uno de sus hijos, en usted y en mí, porque tengo que decirlo así, una unión, una intimidad, una metanoia, una transformación, como lo dice el profeta Ezequiel. Yo hundiré en ustedes mi espíritu, quitaré de su corazón de carne lo que hay de piedra y lo convertiré en carne. Sabemos, hermano, que nuestra concupiscencia, que es esa parte herida de nuestra naturaleza por el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenemos una inclinación hacia eso que nos quiere apartar de Dios. Pero sabemos como bautizados que tenemos una presencia viva y real y eterna en nuestra alma, en nuestro ser, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que guió a Jesús en este mundo y el mismo Espíritu que ha guiado a todos esos santos y santas. El mismo Espíritu que se encarna en María, que hace ese anuncio del ángel, se responde a la pregunta de María, ¿cómo puede ser eso a través de ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros y es el que obra en nosotros. Entonces, Dios quiere, hermano, que haya un real encuentro en esa habitación de tu alma y de mi alma. Claro, nosotros tenemos una vida de comunidad, llámese iglesia, llámense ministerio dentro de la iglesia, diferentes ministerios que si empezamos a mencionarlo no vamos a terminar, porque la doctrina de nuestra iglesia católica es rica, tiene una riqueza inagotable. Por lo tanto, hay muchas puertas, pero que pertenecen a una misma mansión, que es la mansión celestial, la mansión del Padre, y que esas ventanas de esa mansión celestial tiene una puerta, que es el pórtico, que a través del bautismo nos lleva hacia ese encuentro vivo y real con Dios a través del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
¿Qué cerrar ¿Por qué dice la palabra que hay que cerrar la puerta? Bueno, hermano, es que nuestro cuerpo tiene una puerta que se llama mente. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, lo dice en la carta de Pablo a los romanos. Y esa puerta es la mente, que es la puerta del cuerpo. Es lo que hace. ¿Por qué ustedes creen que Jesús le dijo a los discípulos y nos dice a usted y a mí? Oren a tiempos y a destiempo. Oren para que no caigan en tentaciones. Porque cuando nosotros estamos en una oración perpetua, llámese todo momento de trabajo, de dormir, de comer, de compartir, ofrecerlo al Señor y vivir bajo la luz de Cristo, bajo la luz de Dios en el Espíritu Santo, es lo que nos permite a nosotros cerrar esa puerta a un mundo que nos ofrece muchas puertas, pero que ninguna nos llevan a Dios. Eso es lo que Dios, oigan, miren, y es un versículo. Y a ustedes Dios le está diciendo muchísimas cosas también. ¿Pero para qué? Para salvación de nuestras almas y de lo demás. Porque esa es la ley suprema de nuestra Madre Iglesia. Salvar alma para Dios. Esa es la ley suprema. La ley que está por encima de toda ley. Dice, cierra la puerta y ora a tu Padre. Orar. Habla. Esa es la oración. La oración no es hablar con un Dios desconocido, sino con un Padre. Con Dios nuestro Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, pero al mismo tiempo Jesús dice, cuando ustedes se dirijan a Dios, digan, Padre nuestro, digan a su Padre. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo de quiénes somos hijos e hijas? Que no somos hijos de este momento. Claro, vuelvo y reitero, ¿cuál es el tiempo más importante de nuestra vida? El hoy. Y dentro del hoy, el ahora, este momento. Pero este momento en la palabra marca eternidad, pero no en tu situación ni en mi situación. Usted y yo no somos hijos de esa situación. Usted y yo no somos hijos de ese momento de la vida. Usted y yo somos hijos de Dios y la misma palabra nos lo ha dicho y usted y yo lo confirmamos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo que usted y yo vivimos, lo que hemos vivido, lo que vamos a vivir, todo eso ha sido vencido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que se entienda. Cierra la puerta y ora al Padre que está allí a sola contigo. A sola contigo. ¿Sabe que tú y yo nunca estamos solos? Que Dios siempre nos acompaña. Que Dios es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y en ti, hermano y hermana, y en mí, hay un sagrario. Hay un sagrario. Y ahí es que Dios está. En ese sagrario. Cuando hablo de sagrario, ¿se acuerdan cómo dice la palabra en la carta a los Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo donde se divide el alma y el espíritu. Ahí es el sagrario. Ahí es el sagrario donde habita esa palabra viva en el Espíritu de Dios como regalo de Dios manifestado en Cristo. Nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni la fuerza de lo alto, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni la necesidad, ni la precariedad, ni el cáncer, ni el COVID-19, ni la enfermedad. Oiga, eso nada puede apartarnos del amor de Dios. Romanos 8:32 y siguiente. Eso es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra hasta lo más íntimo donde se dividen el alma y el espíritu y aún en lo tuéstano de los huesos y todo queda al discernimiento, todo queda al descubierto por la luz de la palabra. Dejémonos iluminar por esa palabra. Claro, tenemos una razón, pero usemos la razón bajo la luz de la palabra, iluminada por la palabra. Y tu Padre que ve en los secretos te premiará. Repito, usted y yo tenemos una vida de comunidad que nos alimenta, porque a eso vino Jesús, a formar comunidad. Ven, sígueme. Llamó a Andrés, bueno, Andrés le siguió cuando en Juan 1:35, el mismo Juan el Bautista dice, ese es el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús. Y Andrés que está ahí, sigue a Jesús. Y otro discípulo que no tiene nombre porque ese discípulo te representa a ti, a mí. A eso vino y siguen llamando, ¿no? Andrés llama a Pedro, a Simón Pedro, pero después Jesús se encuentra con Felipe y llama a Felipe. Felipe va a donde Natanael, que es Bartolomé, y así sucesivamente. Entonces, tenemos una vida de comunidad, pero tiene que haber una oración
de intimidad de usted con Dios y de mí con Dios, nuestro Padre. Nuestro Padre. No ese Dios que está lejos, que no, que está escondida o de pronto mirándonos desde un balcón a ver desde que nos tropecemos por primera vez para plantarnos el pie. No, ese no es ese Dios. Y vamos a corroborar eso. Cuando nosotros no oramos en esa intimidad, entonces lo que hacemos es una oración tibia. Y eso es un peligro grande. Porque ahí viene la desilusión, ahí viene lo desvanido, ahí viene la frustración del cristiano. Está orando con su propia fuerza y no reconociendo que en esa fuerza hay una fuerza muy superior, omnipotente, con un poder por encima de todo, que es la presencia viva de Dios, que ya lo hemos dicho, pero quiero ser reiterativo en esto, porque a veces lo decimos, no lo vivimos o no lo creemos. Miren lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3, 15 y 16. Pero esto es una palabra que, aunque se oiga fuerte, es una palabra de corrección de Dios nuestro Padre. Y Dios corrige al que ama. Dios te está corrigiendo y me está corrigiendo, no porque quiera hacernos daño, sino porque nos ama con un amor eterno y es un amor de salvación. Conozco tus obras. No dice Él lo conoce todo. Acordémonos del Salmo 139. Señor, aún no está la palabra en mi boca cuando ya tú la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante, y sobre mí posa tus manos. Aún esté en la oscuridad, tus ojos brillan más que la luz del mediodía, más que la luz del sol al mediodía. Entonces dice, conozco tus obras, Apocalipsis 3, el libro de revelación de Apocalipsis 3, 15, 16. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Y yo analizando un poquito de esto, lo frío no llega a ser tibio. Para lo frío llegar a ser tibio, tiene que calentarse, tiene que llegar a estar caliente. Usted y yo, hermano y hermana, y toda la persona que Dios le dé la oportunidad o que ellos acepten esa gracia de Dios de escuchar este rinconcito de bendiciones, entenderemos esto. Que nosotros hemos sido calentados en la hoguera del amor de Dios, porque se encendió una luz como bautizado en nosotros que nos calienta a todo momento de nuestra vida. Ese fuego abrasador del Espíritu Santo, luz que penetra en las almas, fuego del mayor consuelo, abrazo abrazo de fuego en el invierno, dice más o menos así, ¿no? Pero esa es la idea, lo que quiere decirnos esto a nosotros, que usted y yo hemos sido, estamos calientes en el amor de Dios, pero cuidadito, si eso de caliente, de ese amor, de ese fuego de Dios en nuestra vida, se pone tibio, porque el mismo Jesús dice que lo tibio, Él llega a vomitarlo de la boca. Pero es un llamado de que seamos auténticos en el Señor, de que entremos en esa habitación de nuestra vida y nos dejemos sondear por la presencia de Dios. Cerremos la puerta a ese mundo que nos separa de Dios. No hablo del mundo creado por Dios, sino del mundo que quiere oponerse al plan de Dios, que usted y yo sabemos. Usted y yo lo vivimos a diario, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, de muchísimas maneras. Entonces, ojalá, dice, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Pero el Señor en su misericordia quiere seguir hablándonos, quiere seguir revelándonos. Por eso te voy a invitar una vez más que comparte este mensaje, porque no es Juan, no eres tú que está hablando. Nosotros nos estamos dejando iluminar por la palabra de Dios y compartiendo esa palabra de Dios también estamos invitando a los demás a que se unan a nosotros en este rinconcito de bendiciones a vivir esa palabra de Dios, a vivir la verdad, a vivir en abundancia. El ladrón viene a matar, dice Juan en el capítulo 10, versículo 10, 9 y 10, el capítulo 10. El ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón, al que llamamos el diablo, el que divide, el mentiroso, el que se viste de luz pero no es luz, viene a matar. Viene a matar nuestro sueño, nuestra esperanza. Viene a robar nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz.
Viene a destruir nuestros hogares, nuestra familia, nuestra manera de ser hijos e hijas de Dios. Pero, hey, dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El demonio, hermano, déjenme decirle, y lo reprendemos con la sangre de Cristo. Lo cubrimos con la sangre de Cristo y nos reprendemos, nos cubrimos con la sangre de Cristo y reprendemos. No lo menciono más. No quiero darle renombre. No. El nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice a nosotros en esta palabra, en Juan 16, 32, 33. Escuchemos bien. Juan 16, 32, 33. Está llegando la hora, y ya ha llegado, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Está hablando Jesús. Está llegando la hora, y ya ha llegado, en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Aunque no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Repita conmigo. Yo no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Dígalo con fe. Dígalo con certeza. No recordemos lo que dice el profeta Jeremías. ¿Puede una madre olvidarse del hijo que lleva en sus entrañas, o la mujer del niño que cría? Si alguna lo hiciere, yo nunca me olvidaré de ti, porque llevo tu nombre grabado en la palma de mis manos. Está llegando la hora. ¿La hora de qué? Esa hora, hermano, esa hora que a nosotros nos duele. Esa hora que a nosotros nos desespera. Esa hora que a nosotros nos inquieta. Esa hora que a nosotros nos trae confusión. Jesús está hablando de su hora de la pasión, de su muerte, pero también de su resurrección. Bueno, pero usted y yo somos cristianos. Usted y yo hemos sido ungidos con el mismo espíritu de Cristo en el bautismo. Ungido con el aceite y bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor. Tú y yo no podemos sentirnos solos nunca. Un error grande y crítico de un cristiano es sentirse huérfano. Aún su padre y su madre ya no le acompañen, terrenalmente hablando, usted y yo no podemos sentirnos huérfanos. Porque tenemos un Padre que nunca nos abandona. Yo me voy, pero no lo dejaré huérfano, nos dice el mismo Señor en el Evangelio según San Juan 14, 18. No lo dejaré huérfano. Y sobre todo nos regala a María como madre en la cruz, en el Evangelio según San Juan 19. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo a la madre, y cambia el sufijo a la madre por su madre. No dijo, y le dijo a su madre. No dice que Jesús le dijo a su madre. Claro que María es madre de Jesús, pero estaba diciéndonos a nosotros que María iba a ser la madre de todo para siempre. Mujer, le dijo a la mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo al hijo, ahí tienes a tu madre. Y de ese momento el discípulo la tomó consigo y la llevó con él a su casa. Usted y yo nunca estamos solos ni sola, hermano y hermana. Dice, y aunque estoy solo, aunque no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Miren lo que dice en el versículo 33 del Evangelio según San Juan 16, 33. Le he hablado estas cosas para que tengan paz en mí. ¿Cuáles cosas? La palabra. Esas palabras, esa palabra de Dios, que es el mismo Señor, les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución, las tribulaciones en este mundo. Oiga, eso fue, él lo avisó. No podemos acusar a Dios, no podemos acusar a Jesús de los momentos que vivimos como un momento que no se nos avisó, que no se nos advirtió, que no se nos señaló. Él lo dijo. En el mundo ustedes tendrán tribulaciones, tendrán persecuciones. Pero miren cómo Jesús no decora este texto bíblico, sino que le da la profundidad máxima para usted y para mí. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Te encuentras desanimado? ¿Te encuentras desanimada? Desanimado o desanimada. ¿Sabe qué significa? Muerte. Porque ánimo viene de ánima, animar, vida. Tened cuidado. Los discípulos de Maús habían caminado con Jesús. Habían visto a Jesús hacer milagros, señales, signos. Tanto así
que esa palabra dice los discípulos de Emaús, porque estos discípulos, valga la redundancia, fueron de los 72 que Jesús envió. Y son de los que vienen con la algarabía. Maestro, y vienen con esa alegría. Veíamos al demonio caer del cielo y caían los demonios con él y levantábamos muertos y curábamos paralíticos en tu nombre. Y Jesús le dice así con calma, ¿no? Y con paz. Tranquilo, tranquilo. Yo sé que ustedes lo hicieron. Le di el poder para esto. Pero no se alegren por lo que han hecho. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la alegría que debe inundar el corazón tuyo y mío. En este momento, en el momento que ha pasado y en el momento que vendrá, tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora bien, usted y yo tenemos la responsabilidad, no solamente con nuestra fuerza, sino con la gracia que se ha depositado en nosotros, como hijos e hijas de Dios, como bautizados con dones y carisma inagotable, para luchar, para vivir en ese combate de la fe. No escuchando nuestra respuesta humana a los problemas que no entendemos. Vuelvo y reitero, hay situaciones de la razón que 2 y 2 son 4. Eso no hay que entrar mucho en conocimiento. Claro, le damos la gracia a Dios porque es la sabiduría de una manera de razón y espiritual, todas vienen de Dios. Pero me refiero a esas preguntas que en ti y en mí no encuentran respuesta. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Yo no estoy sola. Yo no estoy solo. No estamos solos. Dios está con nosotros, Emmanuel. Jesús nos lo acaba de decir. Lo abandonaron, corrieron. Usted y yo como cristianos tenemos que estar siempre con Jesús. En Getsemaní, porque nos toca a veces y no llegamos a sudar sangre. Pero a veces entramos en ese pánico, entramos en esa inquietud. Pero recostemos nuestra cabeza, nuestra vida en esa roca de la que se recostó Jesús, pero ya no es una roca, sino que es el mismo Cristo. Y los ángeles de Dios vienen a consolarnos, el Espíritu Consolador, el Paráclito. Pero también muchas veces tenemos entrada a triunfar en nuestra vida y cantamos el Hosana y cantamos el Aleluya y nos sentimos, ok, está bien. Pero también podemos experimentar Viernes Santo. Pero ese Viernes Santo viene acompañado de un sábado de gloria. Y el sábado de gloria, un domingo de resurrección. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de vida eterna, hermano y hermana. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Mateo. Vamos a seguir con esta analogía que Dios está haciendo con tu vida y con mi vida. Y ahora nos vamos a ir a Mateo en el capítulo 11, pero en el versículo 25 y 30. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice, Mateo 11, 25, 30. En aquella ocasión, que quiero reiterar nuevamente, cuando usted y yo estemos proclamando, estamos leyendo la palabra como en este momento y decimos, en aquella ocasión, esta ocasión. Sí, señor. Sí, señora. Sí, joven. Sí, joven. Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios se actualiza en nosotros. No es un libro de historia que pasó. Es un libro de historia que se actualiza, que es actual, donde el mismo autor nosotros en el Espíritu Santo y Jesús es la palabra. Entonces, si dice Mateo 11 del 25 al 30, en aquel Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue tu agrado. Voy a parar aquí un momentito y después sigo leyendo, sigo proclamando con ustedes. En aquella ocasión, que es esta ocasión, Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. En otra traducción dice, pues así te pareció bien. Seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos. En nuestras oraciones,
qué tan frecuentemente nosotros le oramos a Dios de esta manera, diciéndole, Padre, te doy gracias. Yo sé que lo que está pasando en mi vida, lo que estoy viviendo en mi vida es fuerte, es una dificultad, es un momento que me mueve, me conmueve en las entrañas de mi ser. Pero te doy gracias porque a ti te ha parecido bien, porque tú lo has permitido. Eso es el sencillo, eso es el humilde. Cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús alabó al Padre porque el Padre le ocultó sus cosas, su revelación, su manifestación a los sabios entendidos, esto no quiere decir que uno tiene que sentirse, que uno no tiene que progresar en el conocimiento, porque la palabra de Dios no se contradice. Y el mismo Evangelio según San Juan, el mismo Señor Jesucristo nos dice, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, Padre, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios, y a tu Hijo Jesucristo el enviado. Conocer. Volvemos a lo mismo de Mateo 6:6. Tú cuando reces, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a sola contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Bendito sea Dios. Si todo ser de este mundo en que vivimos entendiera y viviera en ese precepto, en ese proyecto, en ese propósito de Dios, habría vida en abundancia. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso usted y yo, hermano y hermana, tenemos que sentirnos regocijados en Cristo y sentir esa vida en abundancia, sentir y vivir esa vida en abundancia, una vida de plenitud, una vida eterna, una vida de espera actualizada, una vida de esperanza actualizada, aún en la precariedad, aún en la abundancia, aún en lo hambriento, aún en lo satisfecho, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pablo dice a los filipenses, a nosotros en Filipenses 4:13, 11:13, dice Pablo, Filipenses 4:11-13. Estoy preparado en todo y para todo. Estoy preparado en lo que es pasar hambre o estar satisfecho, en la abundancia o en la precariedad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Claro, hermano, tú y yo tenemos virtudes humanas y las tenemos que utilizar, tenemos que tenemos que reposar esas virtudes humanas en la gracia de Dios. Pero es con la fuerza de Dios, en aquel que te fortalece, en aquel que me fortalece. Todo lo podemos en Él. Eso usted puede estar convencido y convencida. Si no, preguntémosle a David, aquel joven que va y se enfrenta a un gigante llamado Goliat. Si vamos a Primera de Reyes, lo vamos a encontrar con ese pasaje bíblico, que no lo voy a leer, no lo voy a proclamar por lo largo, pero le voy a dar el texto bíblico en Primera de Reyes 17. Ahí encontramos ese momento de ese pueblo de Israel temeroso. El rey Saúl tiembla de miedo. Sin embargo, aparece este joven de muy buena presencia, dice la palabra, que no viene en su nombre, no viene con su fuerza, viene con su decisión. Pone su voluntad en la voluntad de Dios, pone su libre albedrío en la voluntad de Dios. Y dice, tranquilo, que él va a reconocer, él va a conocer a quién nosotros pertenecemos. Ese es el diálogo que tú y yo debemos tener con el gigante de la vida, de esta vida que quiere asombrear, quiere empobrecer nuestra riqueza como hijos e hijas de Dios. Responderle de esta manera. Yo no creo en un problema grande, yo no creo en una dificultad grande, yo creo en un Dios todopoderoso. Ya yo no puedo estar hablando tanto de lo grande que es el problema, sino de lo grande, de lo majestuoso e infinito que es el poder de Dios. El Dios que es mi Padre, el Dios que es tu Padre. Entonces vamos a seguir proclamando y ya nos vamos de Mateo a 11:26. Dice, mi Padre, nos dice Jesús a usted y a mí, mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Estamos escuchando que Dios puso en la mano de Jesús todo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre
sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Qué privilegio, qué dicha, qué gracia que usted y yo conocemos a Dios. No lo hemos visto, pero se ha manifestado en nosotros. La palabra de Dios no se contradice. Hebreos 1:1 dice: en otros tiempos y en diferentes circunstancias, Dios le habló a nuestro antiguo Padre en diferente manera. Pero en estos tiempos, que son los últimos, nos habló a través del mismo Hijo de Dios manifestado en Cristo. Colosenses 1:15. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Nos parece poco esto? ¿O es que estamos viendo la situación de la vida siempre por el ojo de la razón, el ojo físico, el ojo de aquel pueblo de Israel que veía a este gigante que era indetenible, que era indestructible, que no podía vencerlo? Es que tú y yo no vencemos las situaciones con nuestra propia fuerza. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Aquel que su vida dio por ti y por mí. Aquel que su mayor obra, sin quitarle importancia a la demás. Porque todo, una sola palabra de Dios basta para sanarnos. Pero comparto esto contigo, mi hermano, y ojalá que se haga vida en nosotros, en mí y en ti, y en todas aquellas personas que miren, que escudriñen este rinconcito de bendiciones. La mayor obra, y no hablo de tamaño, sino de ese momento culmen, de ese momento de en tus manos encomiendo mi espíritu, de todo está consumado. Lo hizo Jesús desde la cruz. Yo no sé de qué tamaño es tu cruz, Dios lo sabe. Yo no sé qué tanto te pesa la cruz, Dios lo sabe. Yo, de pronto, puedo medir el tamaño de mi cruz, pero solamente Dios conoce el tamaño de nuestra cruz. El peso de mi cruz, de pronto yo lo mido de una manera, pero para Jesús no es así. Jesús eligió como trono, su trono, la cruz. Así que si tú y yo estamos sentados en el trono de la cruz, hermano, no es un trono de derrota, es un trono de victoria, es un trono de resurrección. Y ahí está la revelación mayor de Dios para ti, para mí. Porque en ese sagrado corazón de Jesús que estamos celebrando en este mes, litúrgicamente, en nuestra doctrina, traspasado por la lanza de aquel soldado, se nos revela, se quita el velo, ese velo que tenía el Antiguo Testamento, y se nos manifiesta en esa nueva alianza de Cristo. Y podemos ver en ese corazón, sagrado corazón de Jesús, el corazón de Dios, de donde brota sangre y agua. De donde esa oración que ahorita vamos a culminar con ella, porque es una oración profunda del alma de Cristo. Sangre de Cristo, embriágame, embriaguémonos. Dejémonos empapar de esa misericordia de Dios. No nos quejemos de Dios. Clamemos a Dios, pero alabándolo también, dándole gracias, porque a ti, Padre, te ha parecido bien. Como dice Jesús, ya lo escuchamos, y lo estamos escuchando, estamos escudriñando en Mateo 11:25, Padre, porque a ti te ha parecido bien. ¿Y saben por qué hablamos del trono de la cruz? Bueno, porque ahí dice, en el mismo Mateo 11, pero ya en el versículo 28, vengan a mí los que van cansados, llevando pesada carga, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es fácil, mi yugo es suave y mi carga liviana. El sufrimiento del hombre, el sufrimiento del ser humano comienza cuando lucha contra la voluntad de Dios. La paz del hombre, la paz del género humano, descansa y comienza cuando acepta la voluntad de Dios. Aprendamos del hágase de María, pero sobre todo, esa oración de Jesús en Getsemaní. Si tú quieres, aparta de mí este cáliz, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siento angustia de muerte, como podemos sentir nosotros muchas veces en nuestra vida. Y no solamente una muerte física, muerte de esperanza, de un proyecto, de una familia, de un hogar. Padre, pero qué amargura tan grande. Pero ¿sabe qué? Yo acepto tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad, a extender tu voluntad, a vivir, a ser manso y humilde de corazón como tú, Señor. Esa mansedumbre del Hijo en Hebreos 5:8.
siendo hijo en su pasión, sufriendo, aprendió a obedecer, obedeció en el todo momento, obedeció. Obedecer a Dios es liberarse de todo, hacerse esclavo y esclava del plan de Dios, es liberarse de toda angustia, de toda preocupación. Ojo, no estoy hablando de una falsa omnipotencia. Usted y yo tenemos una humanidad a lo que llamamos carne. Y la carne duele si nos pellizcan, si nos quemamos o por diferentes situaciones. Vamos a sentir diferentes reacciones. Estoy hablando de esa vida que se depositó en nosotros. Una vida indeleble, un sello indeleble de la presencia de Dios. Eso no se puede negociar con ningún momento. No le demos cabida a que nuestra mente esté por encima de nuestro espíritu. Cierra la puerta, enciérrate, no en ti mismo, enciérrate con Dios en tu habitación, en tu alma, en tu ser. Y créele a Dios. Juan, créele a Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Tú estás cansado? ¿Tú estás cansada? Oh, pero en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, no lo voy a leer, pero más o menos vamos a hacer una analogía, porque ya casi estamos terminando de esto, haciendo la salvedad de que los que se conectaron un poquito tarde, el primer video se cortó. Hago esto porque hay una hora de este rinconcito de bendiciones. Y Pedro, en este pasaje de las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículo 11, a lo que le llamamos la pesca milagrosa, había pasado la mañana, el día, la tarde, la madrugada, la noche, y no había pescado nada. Estoy hablando de Pedro, Simón Pedro, pescador, como dice en Santo Domingo, desde que echó los dientes, porque eso hacía su padre. Igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, pescadores, que por cierto, que Dios nos dé la oportunidad en un futuro de por qué Jesús elige pescadores. ¿Cuál es el carácter de un pescador? El carácter, qué es lo que distingue a un pescador? Hablo de distinción de un rasgo, de una actitud del pescador. Estaban cansados, estaban limpiando las redes y habían 2 barcas. Pero qué misterio que Jesús elige una para subirse, y a la que Jesús sube a la de Simón Pedro. Había una amistad con Jesús. La amistad de lo que la palabra de Dios nos ha hablado a ti y a mí en Mateo 6:6. Esa amistad real de una vida de oración, de una vida de sacramento, de una vida de comunidad, pero ya real. Y Jesús se sube a la barca y le dice: Pedro, despégate de la orilla. A ti, a mí, el Señor nos dice: despéguense de esa orilla, despéguense de lo terrenal, despéguense de todo lo que le aparta de mi plan, de ese plan de salvación, de ese plan de vida eterna, de ese plan de vida en abundancia. Despéguense de la orilla y pónganse en el centro del camino, que es Jesucristo. Caminen en el centro de la vida, caminen en la profundidad del conocimiento de Dios. Despégate de la orilla y rema mar adentro. Rema en esa profundidad de ese océano inagotable del amor de Dios, de ese océano inagotable de la misericordia de Dios. Y Pedro, que conoce la voz del Maestro, aunque me imagino que por dentro diría: caramba, pero que Jesús, lo que es carpintero, yo lo he visto hacer milagros, pero ¿y cuándo yo he visto a Jesús pescando? No lo he visto pescar nunca. Pero en su fe, como hombre de fe, le dice a Jesús: ¿qué respuesta? Que nos debe ayudar a ti y a mí en este momento y todos los momentos de la vida. Porque tú lo dices, Señor, lo voy a hacer. Porque tú lo dices, Señor, lo voy a aceptar. Porque tú lo dices, Señor, porque a ti te ha parecido bien. Y Pedro acepta esa voz de Jesús, como tú y yo debemos de aceptar esa voz de Jesús. Por eso María dice en la boda de Caná: hagan lo que Él les diga. Y María conoce si hagan lo que Él les diga, porque ella dijo: hágase en mí según tu palabra. No está dando una orden de algo que ella no haya vivido. Ella lo está anunciando porque lo vivió. Hágase en mí. Aquí está tu esclava, Señor. Aquí está tu esclava. Hágase en mí según tu palabra. Hagan lo que Él les diga. Pero también esa voz en el monte, la transfiguración, que Pedro también la escuchó porque estaba ahí. Recuerden la alegría de Pedro en esa transfiguración. Maestro, qué bueno que estemos aquí. Qué bien se siente aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Y hay una voz que sale de las nubes, en esa teofanía, esa revelación de la Santísima Trinidad. Este es mi Hijo amado,
en quien me complazco. Escúchenlo. Ahí está el éxito. Ahí está la vida eterna. Ahí está la vida en abundancia. Ahí está la paz en medio de la tormenta. Ahí está la medicina en toda enfermedad. Ahí está el ungüento en toda herida. Ahí está el bálsamo en todo dolor. Porque tú lo dices, Señor. Porque tú lo dices. Porque tú lo dices. No porque yo quiero, no porque yo lo hago, no porque yo soy que tengo la razón. No, Señor. Porque tú lo dices. Y yo creo en ti. Y creo que tú eres el Dios vivo. Tú eres el enviado, tú eres el Mesías. Yo puedo tener paz en medio de la tormenta contigo, Señor. Porque tú eres la paz. Y la paz no es la ausencia del problema ni la situación. La paz es entender que en medio de esa situación está Jesús. Y que Jesús ha vencido todo eso por nosotros. En el mundo ustedes tendrán tribulaciones. Ustedes tendrán persecuciones. Qué lindo, que el amor de Dios es tan maravilloso por nosotros. Dice que nuestro dolor como hijos e hijas de Dios se parece al dolor de la mujer en el parto, que suda y que gime y que le angustia el dolor porque espera el hijo, pero que al depositarse de la criatura en sus brazos se olvida de todo dolor. El Hijo, nuestro Señor, no solamente ha sido depositado en nuestros brazos, nosotros hemos sido depositados en sus brazos. Y depositándonos en sus brazos, Él infundió su Santo Espíritu en nosotros, en nuestro bautismo. No vivamos sin esperanza, no vivamos en esa parte seca de la vida, no busquemos en las cosas muertas de este mundo a un Dios resucitado, a un Cristo resucitado. Encontrémonos con un Jesús resucitado. Como decía ahorita, no sé si cambié de idea, pero Dios me lo manifiesta nuevamente. Los discípulos de Maús habían caminado con Jesús, habían visto a Jesús hacer muchos prodigios, muchas señales, muchos signos. Sin embargo, en el momento de la crucifixión, en el momento de la sepultura, van desanimados, van sin esperanza, pero algo le ardía en su corazón. No permitamos que eso que arde en nuestra vida se vuelva tibio. Con esa intimidad de siempre tener a Jesús en nuestra habitación, de entrar en esa habitación real de la oración y abrazar a Jesús y dejarnos abrazar por Él y depositarnos en sus llagas, entendamos, hermano y hermana, que nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios. Tú y yo fuimos creados por el amor y para el amor. Por el amor que Dios, para el amor que su Hijo, en el Espíritu Santo, que nos convierte en sus hijos. ¿Te das cuenta de quién tú eres heredero? De quién yo soy heredero, de quién tú eres heredera. Y no te hablo de una herencia solamente de oro y de plata, de lo creado solamente. No te hablo de esa herencia física. Claro que como hijos e hijas de Dios, nosotros lo tenemos todo, ¿no? Con lo poco, un pedazo de pan, con un vaso de agua en paz, vale más que una mesa bien abastecida, donde hay toda clase de comida, pero hay discordia y pelea. Tú y yo como hijos e hijas de Dios, no nos conformamos solamente con lo poco, sino que le damos gracias a Dios por lo poco y también por lo mucho. Sabemos vivir en la precariedad y en la abundancia, a estar satisfecho o hambriento, no con nuestra fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra de Dios, hermano. Palabra de vida eterna. Así que ya vamos a concluir casimente. Vamos a terminar. Compartan esta palabra. Compártanla. Y si para la persona que lo van a ver en el momento que Dios le haga ese llamado y que lo escuchen, si le va a dar like o si le va a poner un corazoncito, yo entiendo que no me lo está dando a mí, porque yo solamente soy un indigno instrumento de Dios, un pequeño lápiz en sus manos. Y ya he hablado de esto, que no es una frase mía, pero la hago mía, porque esa santa me inspira a sentirme, no comparándome con ella, jamás. Es Santa Teresa de Calcuta. Y decía, yo solamente, cuando ella la querían elogiar, no, yo solamente soy un lápiz, un pequeño lápiz en la mano de Dios. Y yo tomo eso como referencia de ella, pero le agrego algo más. Yo soy un pequeño lápiz en la mano de Dios, y ese lápiz ni borrante tiene, el que borra los pecados en mi vida, el que purifica mi alma, el que me dé el abrazo de hijo pródigo como un padre amoroso de Dios. Entonces compartamos, hermano, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No podemos cansarnos de entender esto, porque es la realidad.
es la realidad. Y recordemos, hermano, aprender a ver a Dios, no solamente en las cosas majestuosas de nuestra vida, porque aprendamos de ese texto bíblico, ya para concluir, de Primera de Reyes, en el capítulo 18 y en el capítulo 19. En el 18 nos habla del profeta Elías, que se proclamó uno de estos días, cuando el profeta Elías, diríamos que hace un desafío de fe a los profetas, sacerdotes del dios Baal, y lo invita a ver cuál es el Dios verdadero. Porque el cristiano no desafía como una manera de buscar conflicto, no, sino de tener la convicción del Dios al que él quiere servir, al que le sirve, y el Dios que los ha acogido como padre. Y por el tiempo voy a avanzar un poquito rápido, pero que se entienda. Se invita Elías a esos sacerdotes, a esos profetas del dios Baal, Dios con D minúscula, no con D mayúscula, sino Dios con D mayúscula, es el Dios verdadero, el Yahvé, el único Dios. 2 holocaustos, 2 terneros, 2 corderos para sacrificarlo, para encenderlo. Y le dice a ellos, empiecen ustedes, como ustedes son más, empiecen ustedes. Y ellos preparan su leña muy bien seca, ponen el cordero encima de la leña, empiezan a llamar a su Dios con D minúscula, y a proclamar y a llamar desde por la mañana. Y ya es el mediodía y Elías se le ríe y le dice, pero ¿qué pasó? El Dios de ustedes es sordo, que no le escucha. Y ellos entran en un trance y empiezan a flagelarse y siguen llamando a ese Dios Baal con D minúscula. Y empiezan a llamarlo y a invocarlo y a alabarlo y llamarlo y llamarlo. Llega la noche, no pasó nada. Dice este siervo de Dios con fe, con convicción, como usted y yo tenemos que vivir esta vida. Ok, preparen mi holocausto, preparen el holocausto para mi Dios, para el Dios de Israel. ¿Sabe qué? Hagan un hoyo, caben un hoyo donde quepan 3 litros de agua. Y empezó y pongan la leña, pongan el cordero, échenle agua, y por 3 veces le dijo, hasta que el agua cubrió toda la leña. La mojó, la empapó y clamó una sola vez, pero con voz firme, sin miedo. Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te glorifico, muestra tu presencia. Y dice que cayó un rayo y quemó, hermano, quemó el cordero, y hizo ese holocausto, ese sacrificio con fe. Y dice que mandó a tomar de preso a los sacerdotes del dios Baal y lo pasó por cuchilla. Esas son enseñanzas de aquellos tiempos que nos hablan de estos tiempos también. Pero ¿qué pasó ya en el capítulo 19? Eso fue en el Monte Carmelo. Bueno, ahora el profeta le dice a Jezabel que lo que hizo Elías, ¿sabe qué hizo Elías? Que huyó al desierto y se escondió en una cueva. Se escondió en una cueva. Aquel que había glorificado a Dios. Nos parecemos, ¿no? Y se deseó hasta la muerte en el camino, no como suicidio, sino como un cansancio espiritual. Le dijo que se deseaba la muerte, que si su padre y su madre ya se habían ido, ¿qué hacía él vivo, no? Y se durmió, y una prefiguración de la Eucaristía, un ángel de Dios le dice, levántate y come, levántate y bebe. Y él se levanta, come pan, toma agua, y por 3 veces lo hace, porque el camino que te espera es largo. Y dice que después de alimentarse, caminó 40 días y 40 noches en el desierto. Recuérdense que el número 40 es un número simbólico, más que todo, de transformación, de transfiguración, de cambio en nuestra vida y en la vida de la humanidad, cuando Dios en su portento quiere darnos una señal de transformación. Y ya en la cueva dice que vino un terremoto que abría los montes, vino un fuego devorador que quemaba los árboles, y vino una brisa fuerte que se abrían las rocas, y Dios no estaba ahí, pero vino una brisa fresca y Elías entendió que en esa brisa fresca estaba Dios y escuchó la voz de Dios. Esa brisa fresca, hermano, en el medio del terremoto de tu vida y de mi vida, en el fuego que quiere quemar todo lo que no viene, lo que no quiere apartar de Dios nuestra vida, y muchos terremotos, tempestad, hay una brisa fresca de la presencia de Dios. No renunciemos a ella, no nos soltemos de las manos, porque vive en nosotros para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús, y vamos a hacer esta oración nuestra. Esta oración, que es una oración que cuando usted y yo la profundicemos una vez más, agreguemos todas nuestras enfermedades, todas nuestras necesidades, las enfermedades de nuestros familiares, las situaciones de nuestros familiares, la situación de este mundo. Pero al mismo tiempo, en nuestro interior démosle gracias a Dios por esta oración. Qué bendita oración, alma de Cristo.
Y una vez más, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo en su corazón, haciendo esa palabra de cada uno de ustedes, como yo la voy a hacer mía. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Siempre dándole la gracia a Dios por ustedes. Gracias por dejar acompañarnos unos a otros y tomarnos de las manos, ¿no? De esa nuestra Madre María que nos lleva hacia Jesús. Y nosotros, bendito sea Dios, que esta palabra, hermano, no nos soltemos de esa palabra de vida eterna. Escuchemos siempre la palabra de Dios. Recuérdate que Cristo te ama y yo también. Y lo acaba de decir la oración. Habló de muerte ahí, ¿no? En la hora de mi muerte, llámame. Entonces déjame decirte que como te lo digo siempre, o lo digo siempre de esta manera, y no es una despedida, ¿no? Sino una convicción de fe. Si no me vuelven a ver en este ricocito de bendiciones, de pronto ya mi Padre me mandó a llamar. No se aflijan, no se pongan tristes. Recuérdense que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Somos la iglesia militante y vamos hacia una iglesia triunfante. De pronto una iglesia purgante, pero en su misericordia luchemos para que alcancemos esa santidad y lleguemos llenos de gloria, con nuestra alma glorificada, con nuestra alma pura delante de la presencia de Dios. Compartan, Cristo te ama y yo también.